Yo voy a hablar sobre Mateo, biografía de San Mateo. Mateo, también llamado Levi, es hijo de Alfeo, según los evangelios de Marcos y Lucas. Marcos 2.14 y Lucas 5.27. Su primer contacto con Jesús tuvo lugar mientras trabajaba. Al salir allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Se levantó y siguió a Jesús. San Mateo. Evangelio de Mateo. Es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Cómo escribió su evangelio? Escribió en un pulidio, jefe de sinagoga semítico. Se basó en el Evangelio de Marcos como fuente, además de la colección hipotética de dichos conocida como fuente. ¿En qué año escribió su evangelio? Entre los años 80 y 90. ¿Para qué comunidad escribe su evangelio? Escribiendo desde dentro de una comunidad judeo o cristiana. Género literario. Libro sagrado. Característica del Evangelio de Mateo. Cristología de Cristo. Mateo es el único que nos muestra que Jesús es el hijo de David. Esto era importantísimo, porque la promesa de un Mesías y un Rey eterno fue hecha para el linaje de David. ¿Qué significa el símbolo del Evangelio de Mateo? El hombre. A San Mateo se le asocia con el hombre alado o ángel, porque se centra en la humanidad de Cristo. Según San Jerónimo, esto quedaría reflejado cuando San Mateo incluye en su Evangelio la genealogía de Jesús. ¿Cuál era la importancia del Evangelio de San Mateo? Mateo escribió este Evangelio con el fin de proporcionar a sus lectores un relato de un testigo ocular de la vida de Jesús, asegurándoles que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías tan esperado que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. ¿Por qué lo escribió? Parece haberse dirigido al lector judío a fin de demostrar que Jesucristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento concernientes a Mesías.
Soy Lucas. Fui un médico que nació en la ciudad de Antoquia, que pertenece actualmente a Turquía. Algunos exegetas y teólogos piensan que fui un judío de la diáspora. Fui mencionado en las epístolas de Pablo, además de ser un hombre con educación griega y profesión de médico. Fui un miembro de los 72 del grupo de seguidores de Jesús, pero según la exégesis, las fechas de las escrituras de mis obras no concuerdan con el tiempo. Mi evangelio es el tercero y más extenso de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Escribí mi evangelio conjuntamente con los Hechos de los Apóstoles, que primitivamente formaban una obra única, en la década de los 80 después de Cristo. Escribí mi evangelio para la cultura judía, y el género literario es el libro sagrado, que quiere decir la Biblia. Características de mi evangelio. Aportó noticias que no aparecen en los demás evangelios, como por ejemplo, acerca de los primeros años de la vida de Jesús. También contiene bastantes detalles sobre la predicación de Jesús en las regiones de Galilea, Samaria, Judea y Perea. ¿Y qué significa este símbolo? El buey, según mi evangelio, se centra en la historicidad del carácter sacrificial de la muerte de Cristo, por lo que se asocia con un buey, animal para sacrificio por excelencia. Mi evangelio presenta muchos hechos, lecciones significativas acerca de Jesucristo. Mi propósito al escribir la historia fue la historia de vida, muerte y resurrección de Jesús, que era una de las personas de fe y cultura judía que pudiera entender el mensaje de la salvación. Juan. Biografía de Juan. Era hijo de Zebedeo, un pescador de Galilea, y de Salomé, quien frecuentaba el círculo de discípulos de Jesús. Según la tradición cristiana, Juan evangelista fue, junto a su hermano San Santiago apóstol, uno de los primeros apóstoles de Cristo. Su evangelio fue según San Juan, o evangelio según San Juan. Es el cuarto de los evangelios canónicos constitutivos del Nuevo Testamento. ¿Cómo lo escribió? Lo escribió en efecto. El evangelio de Juan fue probablemente escrito tras la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Época en la que los seguidores de Jesús de origen judío fueron expulsados oficialmente de las sinagogas. ¿En qué año lo escribió? Lo escribió en el año en torno al año 90 después de Cristo. ¿Para qué comunidad? Lo escribí para la comunidad efeseo, Asia Menor, que ahora se llama la actual Turquía. Género literario, libro sagrado. Sus características de mi evangelio son que se aceptan ampliamente la de ser un escrito para la meditación, en el que sobresalen los discursos como forma de reflexión en torno a la figura de Jesús de Nazaret, a quien se representa desde el prólogo como el Logos, las palabras eternas de Dios. Significado del símbolo, el águila. El águila significa, el Evangelio de San Juan tiene una gran elevación espiritual, reflejándose en el estilo de redacción y en su lenguaje. Esta altura es representada por el águila y su facultad de volar muy alto. Importancia de mi evangelio. Mi evangelio tiene una importancia, ya que el evangelio de Juan ofrece las respuestas a la inquietud humana por conocer a Dios y propone a los lectores la contemplación de Jesucristo como único camino válido para llegar a este conocimiento.
Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. ¿Por qué lo escribí? ¿Por qué fue escrito? ¿Por qué lo escribí? Fue escrito para personas conocedoras de la cultura judía y al mismo tiempo en contacto con el pensamiento griego. Además se le pone en guardia frente al gnosticismo.